Tiene la palabra el último orador convencional de la capital federal, Alicia Oliveira, Frente Grande. 2:16. Atento a la hora, voy a ser breve, acá me lo están pidiendo de la bancada radical. Pero no quería estar ausente en esta discusión sobre el habeas corpus y el amparo, que su inserción en el texto constitucional para mí es de muchísima importancia, como es claramente para todos los constituyentes que acá nos encontramos. Hemos colocado herramientas para proteger los derechos, para que tengan ahora esas herramientas rango constitucional. A mí me preocupa a veces el discurso jurídico. He oído en esta convención, sobre todo al hablar de los temas de amparo y habeas corpus, que el discurso jurídico no tiene sujeto, que las acciones y que los derechos se encuentran en el aire. No, la acción de habeas corpus y la acción de amparo están íntimamente ligadas al hombre y tienen muchísimo que ver con las luchas emancipatorias de los pueblos. Esa es su sustancia histórica, no es si estaba en el libro de mejor o peor constitucionalista, es el hombre que lo ha vivido y lo ha sufrido, ese es el que le dio el dato histórico. Y sobre ese hombre yo quiero hablar, quiero recordar circunstancias emancipatorias de la Argentina y dolores muy fuertes, quiero dar historias del habeas corpus en la Argentina que vale la pena recordar, y vale la pena recordarlos no simplemente para hacer un acto de memoria, sino para que no haya interpretaciones que posteriormente frustren estas acciones como se han frustrado desde hace muchos años. El habeas corpus tuvo rango constitucional solamente con la Constitución del 49, pero durante muchos años nos regimos con un habeas corpus que emanaba exclusivamente del Código de Procedimientos en lo Penal. Este habeas corpus se frustró, ya que en aquella crisis del año 30, donde Alvear pudo usar muy poco de él, pero mucho más se frustró en la década del 70. En la década del 70 ese habeas corpus fue interpretado de mala fe por los jueces argentinos. Hubo una interpretación maliciosa, porque justamente los jueces, a pesar de la norma, saben que hablan con los hombres, y ellos no querían que los hombres recuperaran la libertad. De ahí la malicia en la interpretación de la ley. Esto, ya engarzado en una temática constitucional, va a resultar más difícil que lo hagan, y mucho más cuando, conforme a los pactos, ahora la interpretación de la ley habrá de hacerse de buena fe, si no podemos reclamarlo internacionalmente. Quiero recordar que el habeas corpus entonces sufrió muchas modificaciones, maliciosas modificaciones en la interpretación judicial, y así hubo habeas corpus como el del compañero que me acompaña aquí, al que está a mi lado, que tuvo 4 años, y tuve compañeros que estuvieron 5 o 6 años detenidos esperando que se resolviera su habeas corpus. Esto no puede ocurrir, señores. El habeas corpus debe ser una cosa inmediata, debe ser una libertad inmediata para quien está privado de su libertad injustamente. Quiero recordar esto, quiero recordar cómo se impedía que se pusiera en libertad a alguien cuando estaba a disposición del Poder Ejecutivo en función del estado de sitio. Ahí decían los jueces que no se podía analizar el acto político del gobierno y por tal razón no había libertad. También, en el caso de la opción para salir del país, había leyes restrictivas dictadas en el último gobierno peronista de la señora Isabel Perón que impedían a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo optar por países limítrofes, razón por la cual frustraban el derecho a la opción, porque no todo el mundo puede ir a vivir a París, ni todo el mundo puede ir a vivir a Londres. Y también, posteriormente, con el gobierno militar, con la dictadura del año 76, se dictó una ley por la cual la opción para salir del país era reglamentada de manera tal que se pasaba por varias vistas del poder del Ministerio del Interior, tardaban 6 meses en contestar, y que cuando contestaban el cuerpo 1 de ejército o el cuerpo 3 de ejército, o Tucumán o Córdoba o Santa Fe, decían que de ninguna manera porque era un subversivo potencial y peligroso. Yo os parezco una monotemática, como ha dicho alguna constituyente en este lugar. Soy una monotemática, esto es cierto. Monotemática para uno, subversiva para los otros, también me lo han dicho. Pero no me avergüenzo de ser monotemática. Soy feliz de respetar los derechos de los hombres. Pero tampoco quiero olvidar en este momento a un compañero jurista, que a pesar de ser jurista no tiene ese discurso vacío,
de la acción del derecho sin sujeto. Ese jurista es Julio Mayer. Julio Mayer es un jurista radical que en el año 74-75 redactó el habeas corpus que hoy está vigente en la Argentina, y en función de eso tuvo un atentado terrorista de la AAA. Entonces yo quiero recordarlo, porque Julio Mayer, recordarlo, está vivo y lo queremos mucho, no es un muerto que estamos recordando. Quiero recordarlo con afecto, porque en función de ello tenemos hoy la ley, la buena ley de habeas corpus que nos rige. Pero además quiero decir otra cosa, estoy preocupada con el despacho de mayoría, porque una de las cosas importantes que tenemos en la ley de habeas corpus es la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de los actos de gobierno. Y yo temo que no esté lo suficientemente claro en el despacho de mayoría, que quede la inconstitucionalidad para el amparo y no en el habeas corpus. Entonces, yo propondría que quedara de esta manera: cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus o amparo de la libertad, si lo tomamos con un genérico, y ahí, si le ponemos amparo de la libertad, entraría la facultad de declarar la inconstitucionalidad igual que en el amparo. U otra fórmula similar, es decir, que nos aseguremos que se pueda declarar la inconstitucionalidad de las leyes o decretos que puedan privar de libertad a alguien. Esto es algo que les dejo para que piensen y que podamos resolverlo de conjunto. Quiero hablar por último del amparo. Se ha dicho que el amparo, la norma implícita, la ley que nos rige. Bueno, yo quiero hablar del amparo, el amparo también como un hecho extraño en nuestra jurisprudencia, en nuestra existencia legislativa. Pero quiero también hablar del amparo mexicano, es decir, el amparo latinoamericano es fundamentalmente aquel que salió de la Carta de Querétaro, de la Revolución Mexicana, y quiero rendir homenaje a la Revolución Mexicana en este momento. Esto es lo que se esparció por Latinoamérica, y es lo extraño de lo que ocurrió en Argentina. Posteriormente, al año 55, los primeros amparos se realizaron fundamentalmente para cercenar los beneficios sociales que venían del gobierno peronista. Y fue en ese momento cuando el caso Cot hace lugar al amparo pretoriano en función de desalojar una fábrica tomada por los obreros. Después el amparo fue ampliando, jurisprudencialmente se fue ampliando, realmente se defendieron derechos de la gente en su conjunto y no de los grupos hegemónicos. Y fue por eso que Onganía dictó la ley de amparo con las restricciones que tenemos. Esa maravillosa ley de amparo de la que todos los hablan es un acto de la dictadura militar de Onganía. Y yo por eso estoy muy contenta de que hoy nosotros, los que vivimos en democracia, la pongamos en la Constitución, la saquemos de ese estado de sospecha, de dictadura. Bueno, quiero decirles que estoy muy feliz realmente con esta situación de tener el amparo y el habeas corpus en la Constitución, porque ahora vamos a defender el derecho de los otros, pero también el nuestro que siempre puede estar viciado porque hay grupos autoritarios y antidemocráticos que quisieran que nada de esto estuviera en la Constitución y que las cárceles estuvieran llenas de gente. Muchas gracias, señora convencional.